Más Patrimonio. Buenas noches y bienvenidos a Más Patrimonio. Y es que en esta ocasión vamos a hablar de un tesoro, de un consejo, de un contraste. Vamos a hablar sobre todo del crédito Infonavit ayer y hoy para que tú no sufras. Y es que Francisco, que vino a asesoría aquí a Más Patrimonio, nos dijo, oiga, Lic, ¿esta es mi escritura? Así la pregunta era primero, ¿esta es mi escritura? Es que me lo dieron desde el año en que saqué mi crédito y lo he guardado. Y fíjense que yo encuentro en este un tesoro porque era un manual, así tal cual, es un manual para darte toda la información respecto a tu crédito Infonavit. Aquí dice Tu Casa Manual del Acreditado, primera edición 1999, y te habla desde qué necesito saber para el pago del crédito, mi escritura, aprovechar al máximo el espacio, mantener como nueva la casa, en fin, varias cosas que estaremos analizando, sobre todo si ya cambió o qué cambió de este libro y este manual, y vamos a hablar, digámoslo así, de varios temas, porque vamos a hacer una serie de programas basándonos en este tesoro, en este libro, que como les digo, la comunidad de Más Patrimonio alimenta a este programa para hablar sobre todo de muchas personas que a lo mejor se quedaron en 1999 con ese pensamiento. Vamos a ver qué ha cambiado. Estamos hablando, Gustavo, de 26 años casi, más de 26. Y cómo es que hay cosas que se mantienen, que siguen igual, pero también otras que han cambiado. La verdad, le daba una ojeada, una lectura, y qué tesoro, porque creo que si hoy en día se entregara este manual, habría menos dudas, pero sabemos que estamos en un siglo muy cambiante también. No lo van a leer si se lo entregan a cualquiera. No, la verdad que no. Digo, antes era físico, se tiene mucha información y otra que falta. Exacto, y ahora es digital, pero aunque esté digital y la tengas a la mano, muchas veces no investigamos. Pero qué tesoro, de verdad, qué increíble que nos hayan podido regalar este momento para poder hacer un contraste del antes y el ahora, porque este antes ni siquiera yo había nacido. para que sepamos qué tanto tiempo tiene este libro, este ejemplar, y vamos a empezar sobre todo con la primera parte que tiene que ver justamente, digo, aquí están todos los saludos y las dedicatorias, etcétera. Vamos con las ventajas del crédito Infonavit. Así como venían, dice, aunque los bancos otorgan créditos para vivienda, estos suelen estar fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores. Por eso existe Infonavit, un organismo de servicio social creado para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Seguramente te preguntarás, ¿de dónde salen esos recursos? Es muy fácil, salen de 3 sitios diferentes. De las aportaciones del 5% sobre el salario integrado de los trabajadores que los patrones depositan a su favor, de los pagos del crédito que responsablemente realizan a tiempo aquellos trabajadores que ya tienen el privilegio de haber recibido un crédito de Infonavit, y de los ahorros que algunos trabajadores depositan en el banco cada vez que ellos quieren en su subcuenta de vivienda. O sea, estamos hablando, te explica de dónde salió ese dinero, y ya desde el inicio y desde 1999 algo que no ha cambiado. El dinero del Infonavit es el dinero de los trabajadores. No hay un solo peso de impuestos, no hay una cuestión del erario público de que si aprobaron tanto, es simplemente el dinero de los trabajadores. Eso no ha cambiado. Dice, por un lado, los patrones tienen la obligación de seguir aportando al fondo el equivalente al 5% del salario integrado del trabajador. Por otro, los trabajadores con crédito tienen el compromiso de pagar oportunamente. Muy bien, hasta este punto tenemos todo igual. Pero a ver, quisiera que Daiva leyera esta parte porque, bueno, ella no había nacido, yo estaba muy chico, no crean. O sea, para 1999 yo tenía apenas 13 años de edad. Pero dice aquí, el Infonavit es una institución de los trabajadores. Como los créditos están pensados para ayudarlos a formar su patrimonio, se otorgan sin enganche ni aval. Ajá, ahí no ha cambiado. O sea, el enganche muchas veces te lo pide en un crédito bancario, pero aquí el enganche es tu subcuenta de vivienda. O sea, sigue siendo igual. Y antes, pues, se tenía mucho la cultura de un crédito, un aval. Eso sigue exactamente igual. ¿Qué más? Además, el instituto pone a disposición del trabajador el ahorro de su cuenta de vivienda del sistema del ahorro para retiro, el SAR, ¿saben?
El SAR. Y lo premia por su ahorro voluntario. Lo anterior quiere decir que el trabajador recibe junto con el monto del crédito del saldo su subcuenta de vivienda del SAR para ampliar la capacidad de compra y para reducir el monto de su crédito. Si por su salario queda alguna diferencia, decide cómo utilizar su ahorro voluntario para bajar el monto máximo de su crédito o para juntar la cantidad requerida para comprar su vivienda. Lo que sabemos es que actualmente, la subcuenta solamente se puede utilizar en este caso para abonar. O sea, es parte de lo que tú ya tienes de dinero para poder comprar una casa. En el caso de comprar una casa, la subcuenta también sirve como garantía, pero bueno, eso a final de cuentas es la misma base. Los intereses, ¿qué dice de los intereses, Daiva? Los intereses de los créditos Infonavit van del 4 al 9% y varían conforme al salario integral del trabajador. Entre menos sea el salario, menor será la tasa de interés. Se fija en el momento del ejercicio del crédito, siempre permanece constante y resulta mucho más bajo que cualquier interés bancario, además que solo se cobra sobre los saldos que faltan por pagar, no sobre el total de la deuda. Y es que 1999 venimos de un año, y sobre todo años complicados como fue el 94 y el 95, donde mucha gente le empezó a temer a estos créditos bancarios, porque no se daban en la misma proporción, porque algunos se daban inclusive en UDIs, había mucha confusión y con las crisis. Aquí lo que te está diciendo es algo que sigue apareciendo ahora. La tasa de interés sigue siendo diferenciada del 3.5 al 10.45%. El tema, Daiva, es que unos años después, o sea, aquí estamos hablando de 1999, el año 2000, unos años después estamos hablando de aproximadamente el 2006, 2007, empiezan los créditos en pesos, pero la tasa sube hasta el 12%. Por eso es que mucha gente se quedó con la última tasa de interés, que era la del 12, que era muy cara. Pero si se dan cuenta, antes de que fuera cara, era del 4 al 9%. Claro, todos los créditos que daba el Infonavit para 1999, la gran mayoría, si no es que todos, eran en veces salarios mínimo. Así que aquí dice en el libro, ¿cuánto pago? Los créditos Infonavit están diseñados a la medida de cada trabajador, es decir, el monto, la tasa de interés, el plazo y los pagos se ajustan tanto a su salario como a sus necesidades y aseguran el pago completo del crédito. Se paga a través de descuentos que el patrón hace sobre el salario del trabajador, eso sigue siendo igual. Los pagos mensuales fijos, que aceptaste por escrito se determinaron en función al monto de tu crédito. Como la mensualidad está señalada en vez de salario mínimo mensual, esta solo va a cambiar cuando se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal. Bueno, ya ni el Distrito Federal existe, ya es la Ciudad de México. 26 años de diferencia. Para los trabajadores que ganan un salario mínimo, el pago fijo no podrá ser superior al 20% de su salario. Fíjate que eso sigue. El tema es que muy poquitas personas con un salario mínimo pueden hacerse de una vivienda. Pero esto que hablamos de los veces salarios mínimo, pues ya no existe, ya no es así. Ya se modificó y ahora tu mensualidad es fija y no aumenta año con año. Aquí te decía que aumentaba año con año y que te dieras cuenta cómo iba aumentando ese crédito. Ahora, ¿cuál era el plazo de crédito a pagar? ¿Qué era lo que decía este libro hace 26 años, Daiva? El plazo para pagar el crédito no será mayor a los 30 años, justo eso. Pero remarco, dice, no será mayor, y ahí va tu tía diciéndote que es a 30 años siempre. Puedes hacerlo a los 30 años si tú quieres, o sea, a 30 años, no, pues pero yo no quiero, o sea, ¿quién va a querer a 30 años? Pero fíjate cómo desde aquí decía, no será mayor. Vamos a quitarnos ese tabú. Pero no todo tiene mundo, que ser. Por practicidad o por no sé, a 30 años, no será mayor. Esto siempre y cuando estés al corriente de tus pagos y no hayas solicitado prórrogas. Pero supongamos que al cabo de los 30 años todavía queda parte de la deuda pendiente. En este caso, el instituto libera al trabajador del adeudo y le entrega la escritura que ampara la propiedad de la vivienda. Sí, o sea, si tú cumplías con esos 30 años de pago, a pesar de que debieras lo que debieras, te daba esa liberación y sigue siendo igual. El Infonavit otorga los créditos en veces salarios mínimo mensual. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad prestada solo aumenta cuando sube el salario mínimo, sin importar lo que esté sucediendo con la inflación. Así, el saldo de crédito, es decir, lo que te falta por pagar,
aumenta en la misma medida en que sube el salario. Solo así es posible otorgar nuevos créditos. Órale. Lo que sucedió mientras tú nacías Mientras yo seguía en planes. y yo era un puberto y después un adolescente, pues es que el salario mínimo realmente no aumentó de la misma manera y esto perjudicó a muchos trabajadores. Vamos a seguir hablando de este libro. Estamos hablando de Infonavit ayer y hoy, este gran tesoro que vemos desde hace 26 años y cómo han cambiado estas situaciones. Pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar también con este contenido del cómo ha cambiado el Infonavit en estos 26 años.